Si seguiste la historia del sumergible Titán, conoces las terribles consecuencias de sumergirse demasiado en un submarino. Desafortunadamente, el sumergible Titán está lejos de ser el peor incidente de su tipo. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Creo que tener miedo al océano es uno de esos miedos completamente justificados. Si alguna vez tienes la mala suerte de encontrarte en medio de uno, no solo no tendrás forma de llegar a la orilla, sino que hay cosas debajo, en algún lugar de las profundidades, que son tan aterradoras como peligrosas. A miles de metros bajo ti, no hay nada más que un abismo inhóspito, y solo sería cuestión de tiempo antes de que ya no pudieras mantenerte a flote. Eso por sí solo ya es bastante aterrador. Pero, increíblemente, incluso si crees saber todo lo aterrador que ofrece el océano, siento decírtelo, pero hay uno que quizás no hayas oído, y que es el más aterrador de todo. Mira esta foto. Esta es una imagen del océano Atlántico tomada por la NASA desde la órbita. Para quienes nos escuchan, hay un remolino azul brillante que se asemeja a una tormenta que verías en las nubes de Júpiter. Esto se conoce como remolino. Un remolino es una corriente circular de agua que se asemeja a un remolino. Suelen ser pequeños y se pueden observar al remar en canoa. Sin embargo, se forman constantemente en cualquier masa de agua con corriente en los océanos de la Tierra. Estos pueden alcanzar el tamaño suficiente como para que se les asignen nombres similares a los de huracanes. El de la imagen tiene 150 kilómetros de diámetro. Es tan visible porque se formó en una zona con abundante fitoplancton. Si bien generalmente no son dañinos, no siempre lo son. En 2014, un submarino diésel eléctrico se encontraba en una misión militar cerca de las islas Paracel en el mar de China Meridional. Estas islas son hermosas, de aspecto tropical, con arena blanca y aguas turquesas. Sin embargo, el fondo marino de esa zona es bastante singular. Hay varias fosas que pueden descender hasta 3.000 metros. Y la variabilidad de la profundidad puede provocar que las corrientes fluyan de forma un tanto extraña. Mientras el submarino navegaba a su profundidad operativa, pasó sobre una de estas fosas cuando, de repente, comenzó a descender. El capitán revisó de inmediato que todos los sistemas funcionaran correctamente. Y así fue. Esto significaba que algo los estaba arrastrando hacia abajo. El capitán ordenó entonces al submarino que ascendiera, pero era como si se cayera de un acantilado a la fosa, o como si algo enorme lo arrastrara. A medida que esto continuaba, el submarino comenzó a acercarse peligrosamente a su profundidad operativa máxima. Todos los submarinos tienen una profundidad máxima a la que pueden llegar con seguridad debido a la inmensa presión del océano. Si se sumergen a una profundidad mayor a la que soporta el material con el que están construidos, la presión superará al submarino y provocará su implosión. Si sigues la historia del sumergible Titán, probablemente tengas una idea de lo que ocurre en la llamada profundidad de aplastamiento. Mientras esto continuaba, la tripulación podía oír el casco flexionarse y crujir, y finalmente, las tuberías comenzaron a reventar. Así que, debido a la urgencia, el capitán se vio obligado a sellar los compartimentos con los hombres aún dentro para evitar que el agua los inundara por completo y los hundiera aún más rápido. No podían hacer nada más. Pasaron 2 minutos y seguían descendiendo. Durante todo el descenso, el capitán les ordenaba maniobras evasivas y les desgasificaba los tanques de lastre para que subieran a la superficie lo antes posible. Entonces, justo antes de alcanzar la profundidad de aplastamiento, comenzaron a ascender, escapando de lo que los arrastraba hacia abajo hasta la superficie. De alguna manera, lograron escapar por un margen mínimo. No está claro si las órdenes del capitán los salvaron, o si fue pura suerte, pero en cualquier caso, no se perdió ni un solo hombre a bordo. Se cree que este incidente fue el resultado de unos remolinos inusualmente fuertes que se forman en esa zona, debido al fondo marino irregular. Posteriormente, se midieron hasta alcanzar 100 metros de ancho y miles de pies de altura. Pueden girar
o la corriente puede viajar a una velocidad 8 veces mayor que la del área circundante, casi como un tornado submarino de movimiento lento. Aparentemente, aunque se mueven relativamente despacio, tienen la potencia suficiente para arrastrar un submarino a gran profundidad en tan solo unos minutos. Si hubieran descendido un poco más, se habrían desplomado hasta la fosa de 3.000 metros que se encuentra debajo. Siempre se ha especulado que los remolinos se forman a mayor profundidad, como ocurre con cualquier corriente. Pero observarlos es difícil porque están muy lejos de la superficie. Los hombres a bordo de ese submarino tuvieron la mala suerte de observar uno de ellos con sus propios ojos. Hay otro incidente que guarda sorprendentes similitudes con la historia anterior, y es infame en la historia militar estadounidense porque, a día de hoy, la causa sigue sin estar clara. El 9 de abril de 1963, el submarino USS Treasure zarpó del puerto de Maine a las 8:00 a.m. El submarino había sido revisado y estaba programado para realizar pruebas de inmersión posteriores. A las 11:00 a.m., se encontró con el buque con el que iba a estar en la superficie, en una zona del océano a 2.670 metros de profundidad. Más tarde, el submarino comenzó sus inmersiones de prueba y alcanzó una profundidad de aproximadamente 365 metros. Tenía previsto pasar la noche allí para completar una prueba completa y reanudarla a la mañana siguiente. A las 6:30 h, el submarino había pasado 12 horas a profundidad y pudo iniciar una serie de pruebas más profundas para comprobar la integridad de todos los sistemas revisados. Para ello, comenzó a realizar una serie de pequeños círculos, descendiendo 30 metros a la vez y deteniéndose en cada incremento. Poco después de iniciar estas pruebas, el submarino envió un mensaje que decía: "El problema menor tiene un ángulo positivo". Esto se refería a la explosión de sus tanques de lastre para intentar un ascenso rápido. Después de eso, hubo silencio de radio durante unos minutos hasta las 9:17 a.m., cuando llegó un último mensaje por estática. Solo se recibió la profundidad de prueba y luego no hubo nada más. Se cree que, aunque no se transmitió, el mensaje completo probablemente pretendía decir que se excedió la profundidad de prueba. A partir de ese momento, el submarino sufriría una serie de eventos aterradores. Primero, las tuberías comenzarían a crujir antes de reventar por completo. Esto causaría inundaciones y emitiría chorros de agua increíblemente potentes debido a la presión. Esta inundación provocaría un cortocircuito en los sistemas eléctricos, ya que los hombres serían arrastrados hacia un lado por la presión del agua al intentar tapar las fugas. Con el aumento del peso del agua, el barco se habría vuelto más pesado y comenzaría a hundirse más rápido. Mientras tanto, los crujidos y gemidos se harían cada vez más fuertes. Entonces, el corcho del interior del casco empezó a agrietarse y a desprenderse. Incluso, el propio submarino empezó a doblarse y retorcerse bajo la presión, hasta que finalmente se produjo la implosión completa del casco. En un instante, o en tan solo una vigésima de segundo, el submarino habría parecido una botella de agua vacía, aplastada en la mano de alguien. Posteriormente se precipitó miles de pies hasta el fondo del océano. En el desastre, los 129 tripulantes a bordo perecieron. Los restos se encontraron pocos días después, pero debido a la profundidad nunca se recuperaron. Desde el desastre, se han realizado estudios e investigaciones para determinar la causa exacta. Sin embargo, parece que no hay consenso sobre la verdadera causa. La postura oficial de la Armada es que se produjo una rotura en las tuberías de la sala de máquinas. Para darles una idea de lo catastrófico que puede ser esto, cuando una tubería se rompe a gran profundidad debido a la inmensa presión, el agua puede salir disparada a velocidades increíbles. Por ejemplo,
Se calculó que a 400 metros de profundidad, una tubería de 5 a 12.5 centímetros podría fluir a 2.900 kilómetros por hora. Eso es suficiente para llenar una piscina olímpica en tan solo 3 minutos. El problema con esta idea, sin embargo, es que otros oficiales saben que esto sería catastrófico. Y ciertamente el capitán no lo habría descrito como un problema menor. Por esta razón, se ha debatido si esta fue la verdadera causa. En cualquier caso, un problema adicional pareció afectar su capacidad para explotar los balastos. El agua entró en el reactor, provocando su apagado automático. Cambiar a sistemas de baterías tarda 7 minutos. Mientras tanto, los submarinos se hundían lentamente, acercándose cada vez más a los escalones de la plataforma. Antes de que pudieran realizar cualquier otra maniobra básica, el submarino implosionó. Esto fue detectado por la nave superior como un ruido de alta energía y baja frecuencia, típico de una implosión. Hasta el día de hoy, este es uno de los peores desastres submarinos de la historia. Y aunque estar en un submarino conlleva sus propios peligros, a veces supone un riesgo para otras embarcaciones. El 14 de noviembre de 1996, los estudiantes oficiales y su profesor se dirigieron a un submarino nuclear de clase Trafalgar llamado Trenchant, donde estos estudiantes realizaban la última parte de un ejercicio de entrenamiento de 24 semanas para ver quién podría ser un buen comandante de submarino. El Perisher, como se le conoce, es uno de los cursos de mando más exigentes del mundo, y tiene que serlo. Los estudiantes que lo aprueben podrían algún día ser responsables de un lanzamiento nuclear. Así que tienen que ser los mejores de los mejores. A medida que avanza el curso, el profesor, conocido como el comandante del curso, va aumentando gradualmente el estrés, mientras que poco a poco va tomando distancia para que los estudiantes tomen más control. Y estos tampoco son jóvenes recién salidos de la escuela naval. Son oficiales experimentados, desde tenientes superiores hasta capitanes de corbeta, subalternos, todos intentando dar el salto a comandante y, algún día, incluso a capitán. De hecho, cuando comenzó el curso, había más de 6 estudiantes, y es bastante raro que incluso 6 lograran completarlo. Para el 16 de noviembre, la primera ronda de pruebas en mar abierto había finalizado y el grupo de 6 se había convertido en un grupo de 4. Los 4 restantes estaban a punto de afrontar la parte más difícil de su evaluación. Tendrían que realizar maniobras costeras, donde el mar abierto se convierte en aguas estrechas y peligrosas, alrededor de una zona conocida como el estuario de Clyde, en Escocia, a las 18:00 del 21 de noviembre. Uno de los estudiantes asumió el mando del ejercicio, y su tarea consistía en colocar minas falsas mientras un barco conocido como el Charybdis intentaba detenerlo. A la 1:30, el estudiante había lanzado la última mina falsa y ya estaba listo para la segunda parte de su evaluación. Luego, hizo que el submarino subiera a profundidad de periscopio para intentar encontrar al Charybdis y simular un ataque. Tras ascender mientras observaba por el periscopio, pudo ver el barco a lo lejos. También vio 2 barcos pesqueros, pero estaban bastante alejados. Así que el estudiante volvió a sumergir el submarino en aguas más profundas para completar el ataque simulado. Media hora después, a las 2:00 Astros M, se declaró finalizado el ejercicio y el estudiante se preparó para ceder el mando al siguiente. Mientras el comandante del curso y el capitán conversaban sobre su desempeño en la prueba, su última tarea era dar un giro de 180 grados para regresar a babor. Pero justo cuando lo hizo, oyeron una señal sonora. Esto significaba que algo estaba cerca y parecía estar a no más de 380 yardas. El problema era que el tipo de sonar que tenía el trinchante no les daba una posición exacta, solo una distancia de dónde podría estar el objeto. Sin embargo, la tripulación asumió que se trataba del Charybdis o uno de los 2 barcos pesqueros que habían visto,
y simplemente pilotaron para intentar evitarlos. Menos de 15 minutos después, el controlador del sonar le avisó al capitán que algo seguía cerca. Un par de minutos después, la señal se hizo más fuerte. Desviaron ligeramente el rumbo para alejarse de la señal, pero al parecer, no lo suficientemente rápido. Justo antes de las 2:19, oyeron golpes en la parte delantera derecha del pasillo. Años antes, Jamie Russell se había convertido en capitán de un barco pesquero conocido como el Antares. Empezó a trabajar como pescador nada más terminar la secundaria, y luego, a los 23 años, decidió tomárselo en serio y empezó a trabajar para obtener la certificación que le permitiera dirigir su propia embarcación. Un año después, obtuvo la titulación necesaria. 2 años después, en 1980, consiguió su primera embarcación pesquera pequeña. En 1987, estaba listo para dar el siguiente paso, y encontró un barco de 17 metros llamado Antares. El Antares era un barco antiguo, botado en la costa noreste de Escocia en 1965. Pero estaba bien mantenido y era robusto. 3 años después, en noviembre de 1990, Jamie decidió emprender un nuevo tipo de pesca. Hasta entonces, se había dedicado principalmente a la pesca de arrastre de fondo. La pesca de arrastre de fondo consiste en usar una red cónica para capturar peces en el fondo del mar. Pero ese noviembre, cambió a la pesca de arrastre pelágica o de media agua. Para esto, se sigue utilizando una red cónica, pero mucho más grande, que se extiende más arriba que un arrastrero de fondo y se arrastra en aguas intermedias frente a la costa de Escocia. Es más probable capturar caballa, arenque y bacaladilla con una red más grande y alta, lo cual puede ser mucho más lucrativo que la grasa de atún en el fondo. A las 23:00 del 11 de noviembre, 18, Jamie y la tripulación se encontraron en el puerto del Antares. Tras preparar el barco, zarparon bordeando la isla de Arran hacia el estuario de Clyde. Justo al noreste se encuentra una zona conocida como Boot Sound, y en el medio hay una fosa profunda y rica en nutrientes que arrastra a muchos peces. Al principio, este fue un viaje bastante normal y sin incidentes. No eran el único barco pesquero allí, así que tuvieron que coordinar sus posiciones para evitarse. Cada noche, atracaban en un puerto cercano, justo al sur del estrecho de Boot, y vendían el pescado que habían pescado ese día. 3 días después, el 21, a las 17:30, la tripulación llevó al Antares de vuelta al extremo sur de la fosa Paltur. Otros 2 barcos ya estaban pescando allí, así que se mantuvieron en contacto por radio y se aseguraron de mantener una distancia prudencial. Jamie informó a los demás barcos que su plan era ir al norte de la fosa, y luego virar hacia la isla de Arran para ver qué podían recoger allí. También les informó a los demás capitanes que, una vez hecho esto, bajaría a dormir un rato y que un miembro de su tripulación se haría cargo si necesitaban algo. Después, los 3 barcos remolcaron sus redes en silencio, concentrados en sus capturas de naves Damberin. Poco antes de las 22:30, dieron la vuelta y Jamie bajó mientras un miembro de la tripulación tomaba el relevo. Casi al mismo tiempo que Jamie se despertaba, otro pesquero pasó junto al Antares. En ese momento, navegaba hacia el sureste, y el otro barco vio al Antares levantar las redes, virar al noroeste y volver a soltarlas. En ese momento, el tercer pesquero apareció a la vista. Así que el vigía, que había estado vigilando al Antares, centró su atención en la otra embarcación. Luego, apenas 10 minutos después, los vigías de los otros 2 barcos informaron a sus capitanes de que algo no iba bien. Uno se comunicó por radio con el otro y preguntó si avistaban el Antares, pero ninguno lo vio por ninguna parte. No había niebla ni mal tiempo, y el mar estaba en calma esa noche, así que tenían una vista clara y despejada. En respuesta a los vigías, los capitanes de los otros barcos simplemente
asumieron que el Antares se había alejado lo suficiente como para que fuera difícil verlo a lo lejos. Sin embargo, el Antares no se había zarpado. Alrededor de las 2 de la madrugada, sintieron una violenta sacudida al engancharse algo en la red de arrastre, y por su fuerza, supieron que era algo grande. El capitán puso inmediatamente el motor a toda marcha e intentó izar la red, pero no funcionó. La tripulación corrió hacia las balsas salvavidas, pero era difícil liberarlas en medio del caos porque estaban amarradas. Entonces, antes de que pudieran liberarlas, el Antares se hundió y quedó boca abajo. El agua entró en el bote y los 2 hombres que aún estaban dentro del puente agarraron un martillo y rompieron una ventana para poder salir. Pero ya era demasiado tarde. El Antares ya se estaba hundiendo y los arrastraba. Mientras esto ocurría, el comandante del sonar del trinchante se dio cuenta de que probablemente se trataba de un cabo de arrastre. Pero lo que no se dio cuenta fue que aún tenía un bote enganchado. Contactó al capitán para informarle que habían enganchado un cabo y les ordenó que pararan todos los motores. Mientras permanecían inmóviles, algo rozó el costado del submarino. El comandante tomó el control y los preparó para regresar a la profundidad de periscopio, pero no podían subir directamente. Eso podría dañar el submarino al chocar con lo que estuviera a su alrededor o enredarse aún más. Así que, en lugar de eso, les indicó que avanzaran lentamente, a solo 5 nudos, y que viraran el submarino unos 30 grados. Finalmente, llegaron a solo 11 metros bajo el nivel del mar, pero no estaba claro si habían superado el obstáculo. El capitán decidió que su tripulación revisara el ruido del sonar en la superficie, pero no detectaron nada, y por un momento creyeron que el peligro había pasado. Entonces, otro miembro de la tripulación, que había estado usando el teléfono submarino para detectar cualquier anomalía, reportó un ruido parecido al de una hélice girando y lo que parecía una extraña perturbación en la superficie. El capitán realizó algunas maniobras evasivas más, solo para asegurarse, y los llevó a profundidad de periscopio. Cuando finalmente pudieron ver la superficie, solo vieron los mismos 2 barcos pesqueros. Contactaron con el Caribdis para ver si habían visto algo inusual, pero no lo vieron. Así que pensaron que podría haber sido una red desechada con la que se toparon por casualidad. Después, el capitán sacó el submarino a la superficie para inspeccionar el casco y ver si había algún daño, y encontraron un cable unido a una cadena pegada a una pequeña cúpula que albergaba el sonar. La cadena estaba incrustada en la parte plástica de la cúpula, y parecía tan pesada que estaba derrumbando ligeramente la zanja. Simplemente tendrían que usar unas cizallas para cortar el cable. Mientras esto sucedía, el capitán del trinchante también llamó a los 2 pesqueros para ver si habían visto algo inusual, pero por alguna razón ninguno respondió. Así que a las 5 de la mañana decidieron que, dado que no se había dado ninguna alarma, probablemente estaba bien reiniciar el ejercicio de entrenamiento. Informaron de lo sucedido a su sala de operaciones en tierra, seleccionaron a un oficial estudiante para que se hiciera cargo, y se sumergieron para realizar más ejercicios. En cambio, la sala de operaciones estaba mucho más alarmada. Los habitantes de la zona, especialmente los pescadores, llevaban advirtiendo desde antes de la tragedia que lo que llaman callejón submarino representa un peligro para los barcos. En 1982, otro barco, el Sherilga, fue arrastrado por 10 millas y zozobró. Los hombres fueron rescatados, pero tuvieron suerte, y en la sala de operaciones temían que algo similar hubiera ocurrido de nuevo y que otros marineros necesitaran ayuda. El equipo de operaciones comunicó lo sucedido al servicio de rescate cercano, lo que dio inicio a una investigación pato alto. Finalmente, se informó al secretario de la Asociación de Pescadores de la zona, y comenzaron a preguntar a los pescadores si conocían algún barco que pudiera haber perdido sus redes. Finalmente, interrogaron a uno de los capitanes de uno de los otros barcos que habían salido esa noche,
quien comprendió que esa podría haber sido la razón de la repentina desaparición del Antares. Al principio, este era un destino demasiado difícil de contemplar. Pescar siempre es una forma peligrosa de vida, pero ser arrastrado por un submarino que ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho era una idea casi aterradora. El secretario intentó entonces llamar al Antares, pero no obtuvo respuesta. Ordenó una búsqueda en todos los puertos, pero no pudieron encontrar el barco. Se desplegaron helicópteros y enseguida encontraron cajas de pescado y restos de petróleo en el agua, cerca del lugar donde se había avistado el Antares por última vez. Los demás barcos que habían estado en el mar esa noche también acudieron para ayudar en el rescate, junto con otros 31 barcos pesqueros de la zona. Comenzaron a buscar supervivientes en el mar y a usar el sonar para encontrar el barco desaparecido. El Charybdis incluso navegó para unirse a ellos y colocó una boya donde el sonar había detectado algo. Trágicamente, era el naufragio del Antares. Lograron rescatar el barco, pero obviamente, los 4 tripulantes habían muerto. La trinchera se había enganchado en la red de arrastre de Antares y los había arrastrado bajo el océano. No tuvieron tiempo de subirse a las balsas salvavidas ni de hacer nada de lo que les habían enseñado en los cursos de seguridad. A día de hoy, la Marina Real Británica sigue utilizando la trinchera para los acuerdos de Parrish, pero afirman tener más cuidado para evitar a cualquiera que pudiera estar pescando allí. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios. También te agradecería mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico diariamente. Espero verte en el próximo.